Hola a todos. Hoy vamos a comenzar con este seminario sobre cómo realizar el cultivo de Paulownia, cómo realizar con éxito el cultivo de nuestra Paulownia. El objetivo fundamental va a ser conocer los diferentes pasos y vamos a entender cuáles son las condiciones de cultivo necesarias, vamos a entender también cuál es el proceso y cuáles son las variedades adecuadas. ¿De acuerdo? Yo soy Pedro Liñán, soy responsable de la puesta en marcha de proyectos para España, proyectos en Latinoamérica y en Francia también. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero de todo es que quiero indicaros cómo va a funcionar el seminario online. Ahora mismo voy a estar explicando durante los próximos media hora, 45 minutos, este tema y voy a ir presentando unas diapositivas que os aparecerán en la pantalla en grande. Y yo pasaré a formar parte de una esquina en la parte izquierda de la pantalla y ahí vais a poder intercambiar entre la vista grande con la presentación y la vista pequeña conmigo, podéis intercambiarlas. Dentro del sistema de Zoom tenéis aquí la posibilidad de hacer preguntas, tenéis la opción del chat donde podéis ir escribiendo preguntas o en el question and answer, Q&A, que tenéis ahí, y ahí podéis hacer las preguntas. De esta manera, cuando terminemos el seminario, pasaremos a la ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá, vamos a comenzar. Voy a presentaros un documento que es este. A ver. Vamos allá. Comenzamos. Vamos allá, comenzamos. Vamos a presentar el seminario Cómo cultivar Paulownia con éxito. Es muy importante para conocer el cultivo, el proyecto y cómo vamos a ponerlo en marcha. Vamos a seguir una serie de aspectos clave que vamos a ir analizando. Primero, ¿cuál es la tierra adecuada que vamos a necesitar? Después, ¿cuáles son las plantas adecuadas? Y tercero, ¿cuál es el proceso con el que vamos a un momento. Eso es. Aquí tenemos la presentación. ¿Cómo cultivar Paulownia con éxito? Bueno, aquí vamos a ir analizando todos esos pasos y tenemos que entender que es el primer paso para entender si el proyecto de Paulownia es el proyecto interesante para nosotros en cuanto a todas las tareas que va a requerir la puesta en marcha de un proyecto así. Vamos a analizar tres aspectos clave. Vamos a comenzar con cuál es la tierra adecuada, para empezar. Después, cuáles son las plantas adecuadas. Y lo tercero, cómo cultivar. Es decir, cuál es el proceso, cuáles son los trabajos que vamos a tener que realizar a lo largo de la vida de nuestro proyecto y nuestra plantación. Vamos a empezar con la tierra. ¿Qué condiciones requerimos para cultivar la Paulownia? No vale cualquier tipo de tierra, a pesar de que la Paulownia es una planta que se adapta muy fácilmente a diferentes tipos de condiciones. Las condiciones que requerimos vamos a clasificarlas en clima por un lado, después vamos a centrarlos en la parte del agua y luego vamos a pasar a suelo y legalidad. ¿De acuerdo? Vamos allá. Empezamos con clima. ¿Cuáles son las condiciones necesarias respecto al clima? Lo primero, la temperatura. La temperatura que necesitemos va a depender, los rangos máximos van a variar en función de la variedad que utilicemos, pero podemos decir que el rango de confort de la Paulownia es de unos -12 a unos 35. Es el rango donde se encuentra la planta perfectamente cómoda. Pero la planta puede trabajar en un rango mucho más amplio, dependiendo de la variedad, hasta -20, -22 grados, hasta +45, 46 son los rangos donde la planta puede trabajar. Lo que pasa es que, dependiendo de la variedad, puede estar sometida a estrés vegetal. En el resto fuera de ese rango ya estamos sometiendo a la planta a demasiado estrés por temperaturas altas o muy bajas. Pasamos a la pluviometría. La pluviometría va a ser determinante para elegir si queremos poner nuestro cultivo de Paulownia en regadío o no.
Eso va a ser muy importante. En esta imagen tenéis un mapa de Europa en el que se ve en el verde oscuro las zonas donde hay suficiente pluviometría de manera genérica, estamos hablando, siempre habría que analizarlo en detalle, como para poder mantener un cultivo de Pavlovnia sin establecer un sistema de riego. La zona que aparece abajo con el verde más claro es la zona donde 100% se necesita riego para establecer el cultivo. Aquí, en la siguiente diapositiva, lo que vemos es la imagen de España, en la que en el norte, en la zona de la vertiente cantábrica, norte de Portugal, ahí podríamos estar trabajando con un cultivo de Pavlovnia sin sistema de riego. Pero el resto de España necesitaría riego. En cuanto a la altitud, vamos a hablar aquí de Europa. En otras regiones del mundo que puedan estar más cerca del Ecuador no atañerían estas condiciones. Por encima de 800 metros, 800.000 metros, no se recomienda el cultivo de Pavlovnia. ¿Por qué? Por el riesgo que hay de heladas primaverales que puedan afectar a nuestros brotes. Para otras regiones del mundo, por favor, preguntarnos. Otro tema que hay que controlar es el viento que tenemos. Las plantas que tenemos van a ser árboles muy altos con una copa arriba que va a generar una gran resistencia al viento. Por lo tanto, las zonas con intensos vientos deben evitarse. Más de 5 metros por segundo de media anual va a representar un riesgo. Por lo tanto, en condiciones de más de 5 metros por segundo o de fuertes tormentas en verano, se recomienda únicamente cuando estamos en zonas de parcelas protegidas. ¿Qué es una parcela protegida? Bueno, pues una zona que hay bosques alrededor o que está detrás de una colina, etc. Y como he dicho, las situaciones más críticas van a ser las fuertes tormentas de verano. En cuanto al viento, como veis aquí, hay mapas en los que se puede analizar estas condiciones. En general, en casi toda España y gran parte y casi toda Europa, quitando las zonas más costeras, el cultivo de la Pavlovnia con respecto a las condiciones antes de viento no va a tener problemas. Y ahora vamos a pasar al tema más importante, que es las características del suelo. El suelo va a ser determinante para el éxito de la plantación. Es un error que mucha gente ha cometido anteriormente, el plantar Pavlovnia en suelos que no son adecuados. Y lo que más nos va a determinar la calidad de un suelo va a ser su pH y, sobre todo, la estructura, la granulometría del suelo. En esta imagen lo que veis es un triángulo de granulometrías, de textura del suelo, en el que se ve la arcilla, limo y la arena, y la zona que está marcada en verde con el círculo es la zona donde nosotros empíricamente, a base de experiencias, hemos comprobado que la Pavlovnia se desarrolla correctamente. ¿Qué es lo que no está para nada recomendado? Suelos muy arcillosos, porque el desarrollo tanto radicular de las raíces como las posibilidades de encharcamiento son más altas. Dos cosas que para nuestras plantas de Pavlovnia van a ser problemáticas. Otros detalles que hay que tener en cuenta es la profundidad del suelo. Como estamos hablando de que vamos a trabajar con árboles que se van a desarrollar rápido, que van a crear un sistema radicular potente, necesitamos que los suelos tengan más de 1,5 metros de profundidad. Y además, como hemos dicho, que son sensibles al encharcamiento, que el nivel del agua de las capas freáticas no esté más cerca de 1,5 metros, 2 metros a la superficie. Esto en cuanto a la estructura, que como hemos dicho es el factor más importante y que se deben evitar los suelos arcillosos. En cuanto al pH, el rango de pH en el que la planta va a estar muy cómoda va a ser de 6 a 7,5, pero se puede cultivar Pavlovnia sin problemas desde 5 a 8. De 5 a 6 se recomendaría hacer enmienda caliza en los puntos o en la línea donde se pongan las plantas, y de 7,5 a 8 lo que se recomienda es hacer una fertilización adecuada para ese tipo de suelo. Recomendación general obligatoria para cualquier proyecto antes de ponerse en marcha: hacer un estudio de suelo. Es fundamental, un estudio en profundidad, como hemos dicho. Tiene que comprenderse cuáles son las características de suelo en profundidad, es decir, hasta 1,80 m, 1,5 m. Y bueno, en ese aspecto, cuando hagáis los análisis de suelo, nosotros estamos totalmente abiertos a recibir los datos, y nosotros, con esa información del análisis que os hayan dado en el laboratorio, os damos una recomendación. Pasamos al agua. Con el tema del agua nos encontramos con dos posibilidades: la situación en la que requeriremos un sistema de riego y la situación en la que no. Vamos a empezar cuando el riego no es requerido.
solo se puede establecer una plantación en la que no se requiera riego adicional en regiones donde la época seca que tengamos aporte mínimo todos los meses 35 a 40 milímetros de agua y que durante el periodo de crecimiento la cantidad de agua, de lluvia que haya, tiene que ser por lo menos de 700 milímetros al año totales. Para zonas en las que el riego no es necesario, de todas maneras tenemos que tener en cuenta que hay que establecer un riego de inicio, un riego para iniciar el desarrollo de la plantación. Es decir, que cuando nosotros establezcamos las líneas de árboles, estas se van a tener que ir regando con tuberías temporales o con una cuba y un tractor durante las primeras 6 a 8 semanas. La cantidad estimada de litros por árbol que se va a aportar es de 7 a 10 litros por árbol y día. En las zonas donde vamos a establecer un sistema de riego, ¿cuáles son las cantidades mínimas de agua que voy a necesitar? De 3.000 a 3.500 metros cúbicos por año. Pero claro, esto depende de las características del suelo, del calor que haga en esa zona, también de la insolación que haya, es decir, de los días de sol que van a hacer que la evaporación sea mucho mayor. Todos estos factores, sobre todo la granulometría de suelo, van a ser determinantes para decir, oye, puedo trabajar con algo menos o voy a necesitar más si tengo un suelo muy, muy arenoso. Se recomienda trabajar con aguas que vengan de pozos o directas de ríos que vengan de las montañas. Si son ríos grandes que ya han pasado por muchas ciudades, probablemente tengan contenidos en sales muy altos. Entonces tendríamos que adaptar nuestra fertilización o realizar un proceso de filtrado de ese agua. En cuanto a la situación legal, centrándonos en España, preguntas que se pueden tener. Tengo un río en el lateral de la parcela. ¿Puedo plantar o no? En términos generales y en función de la Confederación Hidrográfica, se establece que no se puede plantar a menos de 100 metros del río. Pero es un trámite muy habitual, como bien sabemos, solicitar una excepción a la Confederación Hidrográfica para poder cultivar hasta el río. ¿Puedo solicitar ayudas PAC? Bueno, eso depende de la situación. En general, el caso es que no, pero sí que se puede, en función de la situación, la recomendación es hablar con vuestro asesor PAC y que os recomiende, porque sí que existen posibilidades de obtener las ayudas PAC. ¿Puedo plantar en terreno agrícola? Totalmente, no hace falta que sea un terreno forestal y durante la vida de la plantación se va a considerar forestal. Por lo tanto, tras el cambio de cultivo volverá a ser agrícola. La Pavlovnia es lo que se engloba en la Unión Europea como cultivos forestales de rotación corta, de rotaciones de menos de 20 años. Por lo tanto, sí que se permite que se cultiven sin transformar la parcela permanentemente a condición forestal. En cuanto a zonas protegidas de protección de fauna, parques naturales o zonas cepa, en general no se puede plantar. Habría que realizar la consulta al organismo competente. Y para establecer una plantación de más de 50 hectáreas, todas unidas, se debe tener en cuenta que hay que hacer una evaluación de impacto ambiental. Vamos a pasar a las plantas. Ya hemos terminado con el capítulo de cuáles son las necesidades que tenemos para el cultivo. Ahora vamos a centrarnos en cuáles son las plantas adecuadas. Bueno, vamos a especificar cómo funciona el mundo de la Pavlovnia y cuáles son las variedades y las especies que existen y también cuáles se utilizan para producción. Hay que entender que dentro de la clasificación de una especie vegetal pasamos por especies que pueden convertirse en híbridos cuando se combinan dos especies, que de esos híbridos se pueden obtener clones, que sean clones híbridos, y luego existe un último paso, que es que este clon híbrido se convierta en una variedad híbrida acronal. ¿Qué representa una variedad? Una variedad es un clon híbrido que se ha registrado en la Unión Europea o en el gobierno español o en el gobierno francés, dependiendo del país, y que se ha comprobado por los organismos competentes que cumple ciertas características. Uno, que es nueva. Dos, que es homogénea, es decir, que vamos a poder establecer que vamos a obtener unos rendimientos X, que es estable a lo largo de las generaciones y que es diferente respecto a lo que ya existe en el mercado. No se puede crear una variedad que sea exactamente igual que una variedad ya existente. Entonces, las variedades nos permiten garantizarnos que vamos a trabajar con unas plantas que tienen unas características adecuadas y que está garantizado y certificado.
En el mundo de la Pavlovnia existen 7 especies, que son la Pavlovnia tomentosa, Fortunei, elongata, catalpifolia, y luego tenemos otras 3 variedades que no se utilizan para producción de madera. Para trabajar con estas especies no se puede trabajar directamente porque cada una tiene ciertas características que la hacen improductiva o que podamos obtener baja rentabilidad. Por lo tanto, se trabaja con híbridos que junten las características positivas, por ejemplo, de la tomentosa y la Fortunei, obteniendo un híbrido de tomentosa y Fortunei, que sería, en nuestro caso, el Normax 21, que tiene unas características determinadas como el tronco recto o la resistencia a las bajas temperaturas. Estas 2 características se las debe, por un lado, a la especie Pavlovnia Fortunei y, por otro lado, a la tomentosa. Otro híbrido que existe es Fortunei con elongata, que nos da la variedad Phoenix One, de la que hablaremos más adelante, y Fortunei con catalpifolia hablaremos de H2F4, que es otra de las variedades. En cuanto al Phoenix One, el Phoenix One es una variedad altamente productiva, muy interesante. Nos vamos a centrar en esta porque es la variedad más adecuada para España. Esta variedad podemos ya entender que, como hemos dicho en la ruta de la clasificación, tiene 2 características interesantes. Uno, que es nueva respecto a otras variedades que puede haber en el mercado, y además que es diferente, que nos aporta algo nuevo. ¿Qué es lo que nos aporta esta variedad? Bueno, Phoenix One tiene un mayor crecimiento diametral, por lo tanto, una mayor producción. El tronco es cilíndrico. Esto tiene una característica muy interesante, puesto que normalmente los árboles tienen un tronco relativamente cónico y solo podemos aprovechar el cilindro máximo cuando lo pasamos a la industria. El hecho de que tengamos un tronco más cilíndrico permite que el aprovechamiento de madera sea más alto. Por lo tanto, al tener un aprovechamiento de madera más alto respecto al volumen total del árbol, podemos generar una producción útil mayor. El siguiente punto es que el recepado, o el llamado corte técnico o technical cut, no es necesario en este árbol. Por lo tanto, podemos realizar una plantación de Pavlovnia que tenga cosechas más tempranas. ¿Por qué? Porque nos ahorramos el proceso de recepado, que nos cuesta un año de desarrollo y unos costes asociados. Y además, la variedad Phoenix One tiene la ventaja de que tiene la copa más estrecha. El tener la copa más estrecha nos permite establecer más árboles por hectárea y establecer así un mayor rendimiento de nuestra plantación. Además, la gran ventaja de Phoenix One es que, en función del sistema de producción que establezcamos, podemos tener una producción, la primera producción a los 5 años. Eso quiere decir que nuestra entrada a producción con Phoenix One es muy, muy temprana, lo que es muy bueno para tener unos retornos de inversión lo más tempranos posible. Entonces, resumiendo cuáles son las características de cultivo del Phoenix One, podemos centrarnos en que tiene un marco de plantación de 4 por 3 metros, que la primera cosecha posible la obtenemos en el año 5, que la resistencia a heladas es de hasta menos 10 grados, por lo tanto se recomienda para climas del sur de Europa, y que se debe establecer la poda únicamente durante los 2 a 3 primeros años, a diferencia de otras especies de cultivo forestal, como pueden ser el chopo, en el que hay que mantener más años esa poda para ir subiendo la altura del árbol. Vamos a pasar al proceso de cultivo. Aquí viene la actividad, todo lo que tenemos que pensar, preparar, planear para empezar nuestro cultivo de Pavlovnia. Es importante comentar que nosotros, como empresa, hemos trabajado ya en 3 estableciendo propias plantaciones y con socios de cultivo. Estamos expandiendo. Bastante importante de todo es que nosotros, como empresa, tenemos ahora mismo más de 450 hectáreas entre España y Alemania. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los últimos 11 años hemos recorrido mucho camino de probar diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de sistemas de riego, formas de plantación, control de malas hierbas. ¿Qué implica todo esto? Que hemos cometido muchos errores a lo largo de este tiempo y hemos aprendido mucho. Lo que nosotros queremos a partir de ahora, trabajando con socios de cultivo, dentro del programa de socios de cultivo, es transmitir todos estos errores para que nuestros socios de cultivo puedan trabajar de una forma más eficaz gracias al saber y la experiencia que nosotros hemos conseguido estos 10 años. 11, perdón. Vamos a dividir el proceso de cultivo en 3 fases. El año de plantación,
el año de establecimiento y el mantenimiento. Estas tres fases van a tener una serie de tareas diferentes, por eso vamos a diferenciarlas poco a poco. El año de plantación es el primer año, el año en el que tenemos todas las actividades, más intensidad, carga de trabajo, pico de trabajo más alto. ¿Por qué? Porque es cuando ponemos el proyecto en marcha. Luego, a partir de ahí, vamos a ver que las tareas caen brutalmente y no vamos a tener que hacer los mismos trabajos en los siguientes años que en el primer año. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación del suelo. La preparación del suelo se recomienda hacerla en invierno con un subsolado, un pase de cultivador o de chisel y luego el rotavator en función del tipo de suelo en la línea de cultivo. Después pasamos al sistema de riego. El sistema de riego se debe ir instalando a medida que vamos avanzando el proyecto antes de establecer las plantas. Y luego viene el punto crítico, el punto donde sentimos que estamos empezando el proyecto, la plantación. Para la plantación lo que se recomienda es empezar a finales de abril porque es cuando vamos a conseguir el mejor resultado. Ahora explicaremos el por qué. Y después, como nuestras plantas van a crecer muy rápido, estamos hablando de que en el primer año vamos a establecer las plantitas con 25 centímetros en un año, en un ciclo, hasta 4 o 5 metros de altura, nuestras plantas van a crecer muy rápido. ¿Qué implica esto? Que ya desde el primer año vamos a tener que realizar tareas de mantenimiento, que son las podas, lo primero. Luego, por otro lado, el control de malas hierbas y vamos a tener que fertilizar a lo largo de este tiempo. Vamos a ir paso a paso viendo las diferentes tareas. La primera es la preparación del suelo. Como he comentado, primero vamos a comenzar con un subsolado. Este subsolado se recomienda hacerlo a una profundidad de 70 centímetros con la labor cruzada. Y en el momento en el que el suelo está seco, claramente. Porque lo que queremos aquí es romper el suelo. No queremos no estamos labrando como tal, no estamos volteando, sino que estamos rompiendo el suelo para que el desarrollo de las raíces sea en profundidad y las raíces tengan capacidad para moverse entre los huecos y profundizar. Después, para asentar y dejar una superficie uniforme, pasaríamos un cultivador para romper los terrones grandes. Y luego, en caso de que el suelo no sea muy arenoso, se recomienda hacer un pase rotavator en la línea de la plantación, para que así podamos crear una cama perfecta para la planta cuando la vayamos a poner. Además, nosotros recomendamos para el control de malas hierbas, antes de establecer las plantas, poner una capa, un film transparente, un film opaco para que no pase la luz y en la línea de la plantación podamos evitar la competencia con malas hierbas, porque ahí vamos a regar, vamos a fertilizar, va a hacer calor, por lo tanto, la competencia con malas hierbas va a ser muy alta. Por lo tanto, así, en la línea de los árboles vamos a evitar la presencia de malas hierbas. Pasamos al riego. El riego va a ser una tarea muy importante que podemos combinar con una fertirrigación, es decir, con un riego, con una fertilización que vaya en el sistema de riego. Vamos a diferenciar entre el primer año, cuando las plantas son pequeñitas, y el resto de años. El primer año queremos que el agua esté cerca de la planta, por lo tanto, tenemos que aplicar el agua en las cercanías. A partir del siguiente año se recomienda que las tuberías se separen del árbol a unos 50 centímetros del tronco para evitar problemas de humedad excesiva en el tronco del árbol. Vamos a comentar las diferentes opciones de riego que tenemos. Primero, tenemos la primera opción en la que podemos tener un sistema sin riego. Este sistema sin riego, como podría ser en zonas que tuvieran una pluviometría adecuada, lo único que necesitaría sería que en las primeras semanas aportáramos, en esas 6 a 8 semanas, el agua necesaria para los árboles para empezar a desarrollarse. La segunda opción es tener 2 líneas de riego, una a cada lado, y después establecer un riego manual con cubas y tractor en los árboles. El siguiente paso sería tener una línea lateral, otra línea lateral de riego ya separadas de los árboles y una línea en el centro. También esto se puede hacer de otra manera, que sería las líneas laterales al principio de la plantación, en el primer año, ponerlas cerca y luego al año desplazarlas. También es otra opción. Y otra opción que tenemos es la opción de establecer un sistema de línea subterránea en el centro de la calle para favorecer el desarrollo de las raíces y que crezcan hacia el interior de la calle. Esto nos permitiría a futuro poder trabajar sin tener tuberías en la superficie de la parcela, que es muy ventajoso. Pero en los primeros meses tendríamos que realizar o mediante una tubería temporal
o mediante cubas el riego en los árboles justo cerca de ellos en la línea. Para la plantación existen diferentes opciones, mecanizarlo, hacerlo manual. Nosotros hemos trabajado con las dos opciones, pero para aquellas explotaciones que no vayan a establecer una explotación muy grande de muchas hectáreas, no hace falta comprar una máquina plantadora guiada por GPS. Lo que se recomienda, que nosotros también hacemos, es trabajar con un equipo de trabajo de 6 a 10 personas en las que se plante con una plantadora como la que veis en la imagen, una plantadora de este tipo, de tubo, con la cual podemos poner la planta y en un ciclo de unos 20 segundos por planta vamos a irlas estableciendo. Se clava, se pisa alrededor, se compacta y se va a la siguiente planta. Trabajando a 20 segundos por planta se trabaja muy rápido. Nosotros organizamos un equipo con diferentes tipos de personas, 3 o 4, de 4 a 6 personas plantando, andando por la línea, plantando, y otro grupo de personas que les están repartiendo la planta para que estos no tengan que perder el tiempo. Se avanza muy rápido de esta manera. Fecha de inicio de plantación. Tema crítico, tema que la gente pregunta y que es muy importante. Nosotros para España, sur de Europa, Europa en general, recomendamos empezar cuando ya no hay heladas, no en invierno como tradicionalmente se entendería plantar árboles, y voy a explicar por qué. Los árboles habitualmente se plantan en invierno y son árboles que ya están lignificados, que ya tienen madera, por así decirlo, que no están en verde. Por lo tanto, pueden pasar bien el invierno. Las plantas que nosotros tenemos son plantas totalmente verdes, son como una gran tomatera. Por lo tanto, al estar en verde y sin haber lignificado, ¿qué quiere decir eso? Que la planta, por un lado, es más sensible, pero también tiene un potencial de multiplicación y de crecimiento mucho más alto. Este potencial de crecimiento nos permite que si a esta planta la ponemos en el momento adecuado en el que ya no hay heladas, le aportamos agua y además es justo cuando viene el calor y le estamos aportando fertilización durante los próximos meses, quiere decir que desde que la pongo en el suelo va a tener las condiciones perfectas para desarrollarse. Por lo tanto, desde que la plantamos en abril, mayo, hasta la parada vegetativa ya en octubre, esto va a permitir que la planta esté creciendo a un ritmo muy alto. La tasa de desarrollo va a ser muy alta. Y es así como vamos a conseguir los mejores resultados. Pasamos al siguiente paso, que es la poda. La poda la recomendamos hacer entre primero y segundo año o primero, segundo y tercero en función de las condiciones de viento. En zonas más expuestas al viento se recomienda retrasar la segunda poda, la poda del segundo año al tercer año, para crear una estructura más fuerte en el árbol que pueda soportar cargas de viento más altas. La poda la poda es muy rápida, se realiza inicialmente en las primeras cuando el árbol es pequeño de manera manual, con las manos o tijeras, y luego ya trabajamos con pértigas, como se ve en el vídeo y en la foto, con las cuales podemos cortar las ramas directamente. Y como las ramas que vamos a cortar, si las cortamos en el momento adecuado, van a ser finitas, el avance, el trabajo va a realizarse de una manera muy rápida. El tiempo es la organización del tiempo y los tiempos en el momento en el que se deben hacer cada tarea va a ser determinante para que nos cueste más realizar una tarea o se realice de la manera más óptima posible y en el menor tiempo posible. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de organizarse. Con el control de malas hierbas existen múltiples opciones. Se puede trabajar con escarda mecánica, escarda química. Existen diferentes opciones que dependen del material que tengamos en nuestra explotación o para nuestro proyecto y también de las condiciones. Lo que sí que no recomendamos es utilizar herbicida en las primeras semanas de cultivo porque las plantas son muy sensibles a él. Para la fertilización fundamentalmente va a ser una fertilización nitrogenada y para el desarrollo en el primer año va a ser clave que le podamos aportar las dosis de fertilización necesarias. Porque queremos que el árbol crezca mucho, he dicho, de 25 centímetros a casi 5 metros. Para crear todo eso, la planta va a necesitar un aporte fuerte de alimento. Entonces, durante los meses de crecimiento se recomienda hacer una fertilización nitrogenada y también se recomienda, en la mayoría de los casos, aportar pequeñas dosis de magnesio. Pregunta importante, ¿cuáles son los riesgos al establecer mi plantación?
Bueno, existen claramente los riesgos financieros, los riesgos de proyecto, etcétera. Pero ¿cuáles son los riesgos asociados al cultivo de la pavlovnia? Bueno, en los primeros años lo que nos podemos encontrar es con que ratones, ciervos, conejos pueden morder y comer morder las hojas de nuestras plantas. ¿Por qué? Porque son plantas que están muy ricas. Tienen un alto contenido de nitrógeno, por lo tanto son muy sabrosas para los mamíferos. Por lo tanto, es posible que ataquen a nuestras plantas. Este tipo de plagas se puede controlar fácilmente con repelentes que se pueden echar directamente sobre la planta, con mochila o directamente con el tractor, y que van a repeler a los animales porque el olor va a hacer que les rechacemos. Otro factor a tener en cuenta son las quemaduras por el sol. Ahora mismo no podéis verlo, yo a mi izquierda aquí tengo árboles de pavlovnia que están pintados en el lateral que da a poniente, están pintados de blanco. ¿Por qué los pintamos de blanco? Para protegerlos de posibles quemaduras. Los árboles crecen muy rápido, por lo tanto, durante los primeros 3 años, la corteza que generan no engorda mucho porque se está estirando. Por lo tanto, la resistencia ante el sol no es muy alta. Se pueden generar pequeñas quemaduras que, como se está estirando porque crece el árbol, si hay una herida, se puede abrir y no da tiempo a cerrarla en muchas ocasiones. Cuando el árbol ya es adulto, ningún problema, pero durante los primeros años se recomienda protegerlos. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues durante estos 3 años los primeros les vamos a dar una capa de cal, de caolín, y los vamos a pintar con un rodillo hasta 4 o 5 metros de altura para protegerlos, como si estuviéramos echando crema protectora del sol. Y otro factor que hay que tener en cuenta es el viento, pero eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el sitio donde vamos a establecer nuestra plantación. Lo que hay que tener en cuenta también son las posibles inundaciones. Si tenemos en cuenta las inundaciones al principio, de que nuestra zona puede encharcarse, podemos ya estar preparados para saber, oye, este terreno no es el más adecuado, quizá. O si pasa cada 15 años, bueno, pues vale la pena, porque se recomienda que el terreno no esté encharcado más de 5 o 7 días permanente, porque es entonces cuando van a sufrir tanto las raíces como el cuello del árbol. En cuanto a la calidad de la planta, es muy importante tener en cuenta el origen de las plantas que vamos a poner, porque las plantas pueden tener diferentes orígenes. En el caso de las We Grow Ready, como vemos ahí, el origen es de plantas reproducidas in vitro, por lo tanto van a tener una serie de ventajas respecto a las propagadas por semillas, por raíces o en macetas. ¿Qué desventajas tienen las plantas reproducidas por semillas? Bueno, fundamentalmente que el cultivo no va a ser homogéneo, nuestra diversidad genética es total porque todos los árboles son diferentes, por lo tanto no podemos prever que todos los árboles sean del mismo tamaño, con la misma forma, etcétera. Y además, cuando se propaga por semillas, es únicamente variedades puras, no híbridos. Por lo tanto, no vamos a poder tener la ventaja de combinar un tronco recto con resistencia al frío o un tronco recto con un tronco muy cilíndrico, como es el caso del Phoenix One, sino que vamos a tener variedades que a nivel productivo van a ser menos eficientes y el valor de la madera va a ser mucho más bajo. En cuanto a las plantas propagadas por raíces, que aparece ahí como tercera opción, el problema de estas plantas es que cuando se propaga por raíces, en las raíces es donde se acumulan las enfermedades en invierno, porque las posibilidades de transmitir enfermedades son mucho más altas. Existe una enfermedad que puede atacar a la pavlovnia, que es la enfermedad de la escoba de bruja. La escoba de bruja consiste en que en una rama se empieza a desarrollar una bola de ramas que le absorben muchísima energía. Esto se transmite cuando utilizamos esquejes multiplicados desde raíces. Y luego existe la opción de que las plantas se cultiven en macetas o las típicas bandejas de alvéolos forestales. ¿Cuál es el problema de estas plantas comparado con el We Grow Ready que aparece en la primera opción? Pues que en la maceta el plástico va a impedir que las raíces salgan, que las raíces se desarrollen y van a torcerse. Van a llegar por ejemplo, la raíz vertical, que es la más importante, llega al final y se va a torcer. Por lo tanto, cuando pongamos esa planta en el suelo, esa planta y esa raíz ha perdido potencial de desarrollo. En el We Grow Ready tenemos la ventaja de que la planta se establece en lo que se llaman jifis, que son cilindros de turba con una malla alrededor y por donde las raíces pueden salir. Cuando la raíz sale por esos agujeros, por esa malla,
La punta se seca, pero el resto de la raíz está intacta, pero lista para salir. Y el hecho de que se sequen las puntas genera que la planta cree más raíces. Al crear más raíces, al final lo que hay en el WeGrow Ready es una masa de raíces con las puntas hacia afuera, porque no se han doblado, listas para entrar en el terreno. Yo siempre cuento que esto se parece a un jugador de fútbol que está haciendo un cambio con un compañero que está esperando en la banda preparándose para salir. ¿Qué implica esto? Que cuando entra en el campo está mucho más fresco que el resto. Las plantas como las WeGrow Ready, que están multiplicadas en Gifis, tienen esa ventaja, que están todas las raíces preparadas para entrar y desarrollarse más rápido en ese primer año, que, como hemos dicho, es el más importante. Terminamos con el primer año de plantación. ¿Qué nos tenemos que plantear a partir de ahora? Bueno, hemos dicho que en el primer año de plantación había una lista de tareas muy grande que teníamos que ir haciendo y ahora pasamos a las fases en las que ya no hay tanta carga de trabajo. En el segundo y tercer año nos encontramos con que vamos a tener que realizar únicamente podas, control de malas hierbas, fertilización y riego. Pero las tareas, además de las tareas genéricas de fertilización y malas hierbas, solo vamos a tener que realizar la poda varias veces esos años. Cuando pasamos a partir del tercer año en adelante, los años que llamamos de mantenimiento, nuestras tareas van a caer aún más, porque ya nos quitamos las podas y solo vamos a tener control de malas hierbas, fertilización y el riego, que no se nos debe pasar, claramente. Entonces, en resumen, en el segundo año lo que tenemos es que hay que hacer control de ratones, control de mamíferos que puedan atacar, se recomienda hacer mediante repelentes. Vamos a tener la última poda, a menos que estemos en una zona ventosa, que sería el tercer año. Se recomienda aumentar un 20% la fertilización y hay que hacer el control de malas hierbas. Ya en los años siguientes, ¿qué es lo que tenemos? Fertilización, riego, control de malas hierbas y ya podemos relajarnos. Hemos puesto en marcha el proyecto ya está rodando, es el momento de relax y ver cómo la plantación crece. ¿Qué viene después? Esta es la pregunta del millón. La gente que se pregunta, oye, vale, muy bien, perfecto, hemos realizado el proyecto. Llega un punto en el que yo ya estoy listo para vender mi madera. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál es el mercado? Bueno, yo siempre comento que un cultivo bien llevado, un cultivo exitoso, va a necesitar un mercado a la altura. Vamos a tener un buen producto, vamos a tener mucho que ofrecer al mercado. Por lo tanto, hay que buscar cómo realizar esa comercialización de la mejor forma posible. Nosotros ofrecemos lo que se llama el WeGrow Socios de Cultivo, el programa de socios de cultivo, en el cual vamos a estar acompañando a nuestros socios de cultivo durante toda la vida de la plantación. Vamos a comenzar con la venta de plantas, después, además del asesoramiento, vamos a realizar un acompañamiento técnico, ofrecemos la consultoría agrícola que nosotros tenemos gracias a tener toda la experiencia que tenemos, porque nosotros tenemos estas 500 hectáreas más de 500 hectáreas de plantaciones y estas hectáreas tenemos que mantenerlas, por lo tanto tenemos técnicos muy especializados en ello. Vamos a continuar con el ciclo y en el momento final, cuando haya que vender la madera de los socios de cultivo ya va a estar vendida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que la madera está vendida? Bueno, pues que cuando nosotros hemos empezado todo el proceso, volvemos al inicio del círculo, hemos vendido la planta y hemos empezado el proyecto, nosotros a nuestros socios de cultivo dentro de este programa ofrecemos ya un contrato de compra de la madera. Es decir, que cuando las plantas se establecen en el suelo, se realiza la plantación, ya hay un contrato de venta de la madera para la primera cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una ventaja muy interesante a la hora de tener la garantía de tener un contrato sobre la mesa o un contrato para la venta de nuestra madera. Esta madera va a poder venderse según diferentes formatos que mencionaremos en el siguiente seminario y con el precio ya determinado o diferentes opciones de venta. Pero todo esto vamos a seguir hablándolo en el siguiente seminario, que es cómo hacer negocio con la Pavlovnia. En este seminario vamos a hablar de costes de producción, los costes de mantenimiento, los beneficios, los mercados, a dónde se va a dedicar la madera y cómo realizar la venta de madera, para lo cual vamos a centrarnos en el programa de socios de cultivo. Como asistentes se os enviará un mail, pero de todas maneras recomendamos que estéis atentos a nuestras redes sociales porque ahí lo publicaremos. Bueno,